¿Alguna vez has tenido la sensación de estar cansado todo el tiempo, aunque no hayas hecho nada realmente importante para ti? Quizá hoy era solo otro día cualquiera. Te despertabas, hacías lo que había que hacer, resolvías problemas, respondías mensajes, tratabas con gente, cumplías con obligaciones y aún así, al final del día, estaba esa extraña sensación de vacío, como si vivieras en automático, como si corrieras, pero sin salir del lugar. Y la verdad, de la que nadie habla, es sencilla, pero difícil de aceptar. A nadie vendrá a salvarte. A nadie no habrá una oportunidad mágica. Nadie vendrá para resolver tu vida. No habrá un momento perfecto en el que todo finalmente tenga sentido. La vida no se vuelve más fácil. Tienes que hacerte más fuerte. Y sé que esto pesa. Porque a veces solo querías un descanso, solo una señal de que las cosas iban a salir bien, pero lo que encuentras es cansancio, una fatiga que no es solo física, es una locura, es emotivo, es esa sensación de estar abrumado, desmotivado, perdido, como si lo intentaras, pero no avanzaras, como si cada esfuerzo fuera invisible. Y lo peor, es solo que casi nadie habla de ello. La gente muestra resultados, logros, momentos felices, pero no muestran duda, miedo o inseguridad. No muestran las noches en las que todo parece incierto, ni los días en que levantarse de la cama ya parece una batalla. Y quizá por eso estás aquí ahora, porque, en el fondo, sabes que algo va mal. No contigo, pero con la forma en que has vivido, con esta rutina que te frena, con esta falta de dirección, con esta sensación constante de que la vida pasa y no sigues el ritmo. Y déjame decirte una cosa muy clara. Si te identificaste con esto, entonces, este video es para ti. Pero eso es solo el principio, porque entender lo que sientes es importante, pero no es suficiente. Pero eso es solo el principio, porque entender lo que sientes es importante, pero no es suficiente. Déjame hacerte una pregunta sincera ahora. ¿De verdad estás cansado? ¿O no tienes motivación? Porque hay una diferencia muy grande entre estas dos cosas, y casi nadie se para a pensarlo. A la fatiga física pasa, duermes, descansas, tómate un tiempo. Y al día siguiente, tu cuerpo responde. Ahora, fatiga mental, fatiga emocional. Este no se va a quitar con una buena noche de sueño. Este tipo de cansancio viene de algo más profundo. Llega cuando te despiertas sin voluntad, cuando ya te levantas pensando, aquí vamos otra vez, cuando el día ni siquiera ha empezado bien y ya te sientes agotado. ¿Y sabes qué es lo más pesado de todo esto? Es solo que muchas veces no es porque hayas hecho demasiado, es porque sientes que nada de lo que haces tiene sentido. Sigues una rutina Hanse, ajusta a los horarios, resuelve problemas, hace lo que hay que hacer, pero en el fondo parece que repites los mismos días, una y otra vez, sin moverte de tu sitio. Es como si tu vida estuviera en pausa, mientras el tiempo sigue pasando y te desgasta por dentro. Porque no se trata solo de trabajar duro, se trata de trabajar sin propósito. No se trata solo de estar ocupado, se trata de estar ocupado con cosas que no te llevan a donde quieres ir. ¿Cuántas veces has terminado un día entero de trabajo, has mirado atrás y has pensado, ¿qué he hecho realmente por mí hoy? Y la respuesta, la mayoría de las veces, es a nada. Resolviste los problemas de los demás, cumplió con las demandas, apagó incendios, cumplió con las expectativas. Pero cuando se trata de tu propia vida, tus metas, tus sueños, parece que siempre se queda para más tarde. Y ese después se acumula, se convierte en semanas, en meses, años, y con ello viene la frustración, porque en el fondo sabes que podrías estar haciendo más, ya no en el sentido de trabajar hasta agotarse, sino más en el sentido de vivir con intención, tener dirección, sentir que cada día tiene algún tipo de avance,
por pequeño que sea. Pero lo que ocurre en la práctica es diferente. Si despiertas, coges el móvil, empiezas el día consumiendo información, viendo la vida de los demás, comparándote sin darte cuenta. Luego entras en la rutina, haces lo que hay que hacer, resuelves lo urgente y cuando lo ves, el día se acaba. Y ese plan para cambiar tu vida, esa idea de empezar algo nuevo, esa promesa que te hiciste a ti mismo de ahora se va, es para mañana otra vez. Y eso no ocurre porque seas débil. No es porque no tengas capacidad. No es porque no quieras ganar. Es porque no tienes motivación, han desconectado, han sin claridad. Y vivir así es más agotador que cualquier trabajo duro, porque no hay nada más agotador que sentir que estás dando energía a una vida que no te representa. Es despertarse sin entusiasmo. Está haciendo todo automáticamente. Es contar las horas para terminar el día. Es llegar a final de semana y darte cuenta de que solo sobreviviste, pero no vivió realmente. Y quizá ya has intentado cambiar eso. Quizá ya has empezado algo y has parado. ¿Alguna vez te has dejado llevar por una idea y has perdido el ritmo? Ya había prometido que sería diferente, pero acabó volviendo a los mismos hábitos. Y entonces viene ese pensamiento peligroso: creo que soy así. Pero no, Luis, no estás desmotivado por naturaleza. Te desaniman las circunstancias que has aceptado vivir hasta ahora. Hay una gran diferencia en esto, porque cuando entiendes eso, algo empieza a cambiar. Te das cuenta de que el problema no eres tú, es el patrón que has introducido. Es rutina sin propósito, es la falta de dirección, es la ausencia de algo que realmente te hace sentir vivo. Y aunque eso no cambia, cualquier esfuerzo parece demasiado pesado. Incluso las cosas simples se vuelven difíciles. Levantarse temprano se convierte en un reto. Concentrarse se convierte en un reto. Tener disciplina se convierte en un reto. No porque no puedas, sino porque, en el fondo, no ves el sentido. Y cuando no tiene sentido, cualquier esfuerzo parece exagerado. Ahora piensa conmigo. Imagina seguir así durante otro mes, otros 6 meses, otro año, la misma rutina, las mismas excusas, la misma sensación de estar quieto mientras todo a su alrededor parece avanzar. Esto no solo es agotador, esto es peligroso, porque poco a poco empiezas a conformarte y cuando te conformas, dejas de intentarlo. Y cuando dejes de intentarlo, empiezas a aceptar una vida mucho más pequeña que la que realmente podrías vivir. Pero llega un punto en el que esto empieza a molestar aún más. Un punto en el que ya no puedes ignorar ese sentimiento. Un punto en el que te das cuenta de que seguir así duele más que cambiar. Y quizá, tan solo quizá, estás llegando exactamente a ese punto. Ahora, si esto te ha parecido lógico, quiero que escribas aquí en los comentarios una palabra sencilla: me he despertado. O escribe basta, porque a veces todo lo que necesitamos es reconocer lo que está pasando para empezar a cambiar. Pero reconocer es solo el primer paso, porque hay algo que te frena aún más. Y probablemente ni siquiera te diste cuenta hasta ahora. Pero reconocer es solo el primer paso, porque hay algo que te frena aún más. Y probablemente ni siquiera te diste cuenta hasta ahora. A la comparación sucede en silencio, disfrazado, casi imperceptible. Ni siquiera te das cuenta cuando empiezas. Pero cuando lo ves, ya se siente más pequeño, atrasado, insuficiente. Todo empieza de forma sencilla. Coges o móvil, solo para echar un vistazo, abre una red social, desplaza un poco y de repente empieza a ver cómo suceden las vidas de otros. Gente viajando, gente conquistando cosas, gente feliz, productiva, disciplinada, con una rutina perfecta, cuerpo perfecto, vida organizada. Y sin darte cuenta, algo cambia dentro de ti. Esa sensación que ya era un poco extraña va a peorar porque ahora
No se trata solo de que te sientas perdido, se trata de que te sientes al revés, como si todo el mundo siguiera adelante, excepto tú, Ann. Y aquí es donde está la trampa, porque lo que ves no es la vida real de las personas. Es una versión editada, han recortado, han seleccionado a mano. Nadie publica el día que se despertó sin que le apetece. Nadie muestra inseguridad antes de tomar una decisión. Nadie registra el momento en que pensó en rendirse a. Pero vives todo esto, sientes el peso de la vida cotidiana. Tú atiendes a tus dudas, enfrentas tus limitaciones y luego, cuando lo comparas con el mejor momento de otros, es evidente que te sentirás atrasado. Pero esta comparación es injusta. Es como si estuvieras viendo una película terminada y comparándolo con el caótico trasfondo de su propia vida. Y la verdad es sencilla, estás comparando tu backstage con el escenario de otros. Y esto destruye su motivación poco a poco, porque cuanto más te comparas, menos valoras lo que has hecho, menos reconoces tus propios avances. Todo parece pequeño, insuficiente, demasiado lento. Aquí viene la ansiedad, esa sensación de urgencia, de que tienes que correr, tienes que ponerte al día, tienes que demostrar algo, pero sin saber exactamente qué. Empiezas a exigirte más a ti mismo, a ponerte más presión, pero al mismo tiempo se siente atrapado. Es una mezcla extraña de querer cambiarlo todo y no poder empezar nada. Y esto afecta directamente a tu autoestima, porque poco a poco empiezas a creer que el problema eres tú, que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes suficiente disciplina, que no tienes suficiente talento. Pero no, eso cada día te influyen una referencia poco realista. Y cuanto más te expones a ello, más distante te sientes de la vida que quieres tener. Y entonces ocurre algo aún más peligroso. Empiezas a no creer en tu propio tiempo. Miras tu trayectoria y piensas que está tardando demasiado, que debería haber ido más allá, que va rezagado respecto a los demás. Pero déjame preguntarte algo sinceramente. ¿Llegar tarde a quién? ¿Quién definió el momento adecuado en tu vida? ¿Quién ha decidido que debías estar en un lugar concreto hasta ahora? La mayoría de las veces, esa presión ni siquiera es realmente tuya. Ya estaba construido, absorbido, repetido tantas veces que empezaste a creer. Pero la realidad es que cada persona está en un momento diferente, con una historia diferente, con desafíos diferentes que nadie ve. Pero eso no aparece. Lo que aparece es el resultado final. Y luego te comparas con algo que no conoces del todo y utiliza esto como medida para juzgar su propia vida. Esto es injusto para ti. Y más que injusto, te paraliza. Porque cuando crees que vas atrasado, empiezas a actuar con miedo. Miedo a intentarlo y fracasar. Miedo a empezar y no ser lo suficientemente bueno. Miedo a confirmar lo que ya estás pensando sobre ti mismo. Y ese miedo te frena, te mantiene en el mismo sitio. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y la sensación de retraso solo aumenta. ¿Ves el ciclo? Te comparas, siente insuficiente. Perder la motivación. No actúan y luego cobran aún más por no haber actuado. Es un ciclo silencioso, pero extremadamente destructivo. Y lo peor es que parece normal. Todo el mundo hace eso, pero no todo el mundo se da cuenta de cuánto está afectando esto a su propia vida. Ahora piensa conmigo, muy sinceramente, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo porque pensabas que no estabas lo suficientemente preparado? ¿Cuántas veces te has rendido antes de intentarlo, solo porque viste a alguien mejorar? ¿Cuántas ideas has dejado de lado? ¿Cuántos planes has pospuesto? ¿Cuántas decisiones dejaste para más tarde simplemente porque se comparaba? Esto no es una falta de capacidad, esto es sobrecomparar. Y mientras no rompas ese patrón, realmente no cambia nada.
Porque, por mucho que intentes motivarte, si en el fondo sigues midiéndote por una regla que no es tuya, y aquí hay un punto del que poca gente habla. La comparación no solo te desmotiva, también te desconecta de quién eres realmente. Empiezas a querer vivir la vida de los demás, querer objetivos que ni siquiera son tuyos, sigue caminos que no tengan sentido para tu realidad. Y luego, incluso cuando haces algo, parece vacío, porque no vino de ti, venía de la presión, vino de una referencia equivocada, y eso nunca se mantiene a largo plazo. Ahora, presta atención a eso. Quizá el problema no sea que llegues tarde, quizá el problema sea que estás mirando demasiado lejos y muy poco por dentro, porque mientras tú sigues centrada en la vida de los demás, pierdes la oportunidad de construir la tuya. Y esto, con el tiempo, pasa factura. Pero hay algo aún más profundo en todo esto, algo que está detrás de esta comparación constante, y eso influye directamente en tus decisiones, en tu disciplina e incluso en la forma en que ves tu propio potencial. Y si ahora no lo entiendes, seguirás atrapado en el mismo sitio, aunque quiera cambiar. Y si ahora no lo entiendes, seguirás atrapado en el mismo sitio, aunque quiera cambiar, porque en el fondo no es la motivación lo que falta, shish, disciplina. Y sé que esa palabra pesa, porque mucha gente oye disciplina y ya piensa en algo rígido, difícil, casi imposible de mantener. Pero la verdad es que la disciplina no tiene nada que ver con la perfección, tiene que ver con la constancia, especialmente en los días en los que no te apetece nada. Y es entonces cuando todo empieza a tener sentido, porque la motivación es un sentimiento y los sentimientos cambian. Hay días en los que te despiertas dispuesto, emocionado, con energía, con el deseo de hacerlo realidad. Pero hay otros días, eso simplemente no quieres. No quiere levantarse, no quiere pensar, no quiere hacer ningún esfuerzo. Y estos días son más comunes de lo que podrías pensar. La gran pregunta es, ¿a qué te dedicas hoy en día? Porque es fácil actuar cuando estás motivado. Cualquiera puede hacerlo. Ese nunca fue el problema. El problema es actuar cuando no lo estás. Cuando todo lo que llevas dentro te pide que pares, que pospongas, que lo dejes para más tarde. Aquí es donde entra la disciplina. La disciplina es hacerlo incluso sin querer. Es levantarse de la cama cuando el cuerpo quiere quedarse. Es empezar algo incluso con la mente llena de dudas. Debe continuar incluso cuando no haya un resultado inmediato. Y eso está mucho más cerca de la vida real que esa bonita idea de motivación constante que venden ahí fuera. En la práctica, la mayoría de tus días no van a ser inspiradores. No habrá música de fondo, no habrá energía alta, no habrá claridad total. Vas a ser tú, cansado, somnoliento, lleno de cosas en mi cabeza. Tener que decidir si hacerlo o no hacerlo. Y ahí es donde la gente se separa, no por talento, no por inteligencia, pero para poder continuar. Incluso cuando no es fácil, piensa en tu rutina. ¿Cuántas veces has puesto un despertador antes con la intención de cambiarlo para empezar algo nuevo? Y cuando suena, lo único que pasa por su mente es tan solo 5 minutos más. Y esos 5 minutos se convierten en media hora. Se convirtió en un abandonador. Vieron otro día igual que los demás. No es falta de capacidad, es falta de disciplina en ese momento concreto. O cuando decides que vas a estudiar, siéntate, abre el material, pero la mente empieza a viajar. Coges el móvil, te distraes, pierdes la concentración y cuando te das cuenta, ha pasado suficiente tiempo para rendirte. O cuando dices que vas a entrenar, que esta vez cuidarás de ti mismo, de tu salud, de tu energía. Pero llega el momento y el cansancio parece mayo R, que su decisión Y lo pospones. Otra vez, ¿ves el patrón? No es que no quieras cambiar, lo quieres
pero estás esperando para tener ganas de actuar. Y ese es el error que os mantiene en el mismo lugar, porque la voluntad no es lo primero. La acción es lo primero, y la disciplina es precisamente eso. Actúa antes de sentir. Eres tú, entendiendo que no todos los días serán buenos, pero incluso entonces tienes que hacer lo que hay que hacer. Y esto no significa convertirte en una máquina, ignorar el cansancio o sobrecargarte. Significa crear un compromiso contigo mismo, un compromiso real, no basado en la emoción, pero en la decisión. Porque cuando dependes de la motivación, solo actúas cuando eres bueno, pero cuando construyes disciplina, actúas independientemente de cómo te sientes. Y eso lo cambia todo, porque poco a poco empiezas a ganar confianza en ti mismo. Te das cuenta de que puedes hacerlo incluso sin estar en tu mejor momento, que puede avanzar incluso con dudas, que puede mantener una rutina incluso sin entusiasmo. Y eso es liberador, porque ya no eres rehén de tu estado emocional. Ahora permítame ser directo con usted. No necesitas más vídeos motivacionales. Necesitas una acción más constante, porque observar, entender, estar de acuerdo no cambia nada si no solicita. Y sé que eso puede ser incómodo de oír, pero es precisamente esta incomodidad la que puede descolocarte, porque la verdad es que nadie construye nada relevante haciéndolo solo cuando le apetece. Nadie desarrolla disciplina viviendo solo en días buenos. El cambio real ocurre en días normales, en los días difíciles, en días en que nadie está mirando. Ahí es cuando eliges hacer bien lo básico, cuando decides no negociar con tu propia palabra, cuando entiendes que cada pequeña acción dice, y sí, al principio es difícil, parecerá forzado, va a sentirse pesado, te hará querer parar varias veces, pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Lo que antes era esfuerzo empieza a convertirse en un hábito. Lo que antes requería energía empieza a ocurrir de forma más natural, y entonces empiezas a ver resultados. Al principio pequeño, casi imperceptible, pero real. Y esto empieza a alimentar un nuevo ciclo, un ciclo en el que actúas, ver resultado, ganar confianza y continúa. Pero todo esto solo ocurre después de un punto específico, un punto en el que dejas de esperar a que aparezca la motivación y decide actuar incluso sin ella. Y ese punto es donde la mayoría de la gente se rinde, porque ahí es precisamente donde tienes que enfrentarte a la parte más difícil, en hacerlo sin voluntad, sin garantía, sin validación. Y es en ese momento cuando realmente demuestras cuánto quieres cambiar tu vida. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Cuántas veces has dicho que ibas a empezar y no arrancó? ¿Cuántas veces has sido claro sobre lo que tenías que hacer, pero no lo hizo? Si esto está ocurriendo, no es falta de información, es una falta de ejecución con disciplina. Y desde el momento en que aceptas eso, deja de buscar soluciones externas y empieza a ajustar lo que realmente importa, tu comportamiento diario. Si esto te ha parecido lógico, comenta abajo una frase sencilla, sin excusa, o escribe "lo hago", incluso sin querer, porque desde el momento en que lo asumes públicamente, empiezas a comprometerte de verdad. Pero hay otro punto en el que mucha gente evita pensar, y eso puede ser aún más incómodo que todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque no solo implica el presente, implica todo tu futuro. Pero hay otro punto en el que mucha gente evita pensar, y eso puede ser aún más incómodo que todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque no solo implica el presente, implica todo tu futuro. Quiero que hagas un ejercicio sencillo, pero extremadamente serio. Ahora mismo, sin distracciones, sin huir del pensamiento. Imagina tu vida exactamente como es hoy.
hay solo en 5 años. La misma rutina, las mismas excusas, mismos hábitos, la misma falta de rumbo, la misma procrastinación disfrazada de empiezo más tarde. Ahora imagina despertarte dentro de 5 años en el mismo lugar, con la misma sensación de estar perdido, con los mismos pensamientos que tienes hoy, mirando atrás y dándose cuenta de que el tiempo ha pasado, pero no avanzaste, que los planes seguían siendo planos, que las ideas nunca llegaron a despegar, que el cambio que te prometiste nunca ocurrió. ¿Te molesta eso? Porque debería, y no es para menospreciarte, es para despertarte, porque el mayor riesgo no es fracasar. El mayor riesgo es acostumbrarse a una vida que no te satisface, es empujar con la barriga, decir que está bien, cuando en el fondo sabes que no es así. Y el tiempo pasa igualmente. Hagas lo que hagas, aunque no lo hace. Ahora piensa en cuántas veces has dicho, en el lunes empiezo. El mes que viene será diferente. Cuando las cosas mejoren, cambiaré. ¿Cuántos lunes han pasado? ¿Cuántos meses les quedan? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque pensabas que aún tenías tiempo? La verdad es que el tiempo nunca se detiene para esperar a que estés preparado. Y mientras lo pospones, la vida sigue. La gente sigue avanzando. Las oportunidades siguen llegando y desapareciendo. Y sigues en el mismo sitio. Planificar, pensar, prometer, pero sin actuar. Y aquí surge una verdad que mucha gente evita afrontar. El arrepentimiento duele más que el esfuerzo. Mucho más en el esfuerzo duele en ese momento. Es incómodo, requiere energía, requiere disciplina, requiere que salgas de tu zona de confort, pero pasa y deja algo a cambio: evolución, aprendizaje, crecimiento. Ahora, el arrepentimiento, sí queda. Aparece cuando miras atrás y te das cuenta de que podrías haberlo hecho de otra manera, que tuvieras una oportunidad, pero no lo intentó, que sabías lo que tenías que hacer, pero eligió no hacerlo. Y no hay vuelta atrás de eso. No puedes recuperar tiempo, no puedes retroceder 5 años y tomar otra decisión. Y eso es lo que hace que todo sea más pesado. Ahora, volvamos a la pregunta. Si nada cambia, ¿estarás orgulloso de ti mismo? No es la versión ideal que imaginas, pero la versión real, basada en las decisiones que estás tomando hoy. Porque el futuro no se construye con intención, está construido con acción. ¿Y qué haces hoy? Define exactamente dónde vas a estar mañana. Aunque no te des cuenta, aunque parezca pequeño, aunque parezca insignificante, todo cuenta. Cada día pospones algo importante. Cada vez eliges la comodidad inmediata en lugar del progreso. Cada momento en que sabes lo que tienes que hacer y decide no hacerlo. Todo esto se está acumulando y el resultado de esto aparece al principio. No todos de golpe, pero poco a poco. Y cuando te des cuenta, ha pasado demasiado tiempo. Y aquí llega ese pensamiento que a nadie le gusta tener. Podría haber empezado antes. Podría estar mucho mejor. Ahora he perdido el tiempo. Y no hay peor sensación que saber que la única razón por la que no estabas donde querías estar ha sido tú. No porque no tuvieras la oportunidad, no porque no tuvieras capacidad, pero porque no actuaste. Y sé que puede sonar difícil de oír, pero es necesario, porque mientras no sientas esa incomodidad, lo sigues posponiendo. Sigues diciendo que después lo resolverás. Sigues empujando tu propia vida hacia adelante, como si no fuera una prioridad. Pero déjame mostrarte otra cara de esto. Imagina también la posibilidad opuesta. Imagínate que empiezas no perfecto, no con todo resuelto, pero empezar. Imagínate decidiendo que, a partir de ahora, ya no aceptarás quedarte en el mismo lugar, que empezarás poco a poco, pero
empezarás de verdad. Ahora imagina a dónde te puede llevar esto dentro de 5 años. No tiene por qué ser algo gigantesco, pero constante, sólido, real. Una versión de ti que mira atrás y ve la evolución. ¿Quién sabe si hizo lo que había que hacer? Que no se escondía del proceso, que no escapó de la responsabilidad. ¿Ves la diferencia? Ambos futuros son posibles y ambos dependen exactamente de lo mismo a lo que decidas hacer ahora. No mañana, no, la semana que viene, ahora, porque el tiempo que tienes. Esto es todo y está aprobando independientemente de tu decisión. Ahora déjame hacerte una pregunta más y quiero que seas completamente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has ignorado este tipo de reflexión? ¿Cuántas veces has sentido esta incomodidad, este deseo de cambiar y simplemente seguían con la rutina como si nada hubiera pasado? Esto se debe a que pensar es fácil. Al sentirlo es fácil. Es difícil mantener la decisión después de que termina el video, después de que empieza el día, después de que la vida real entra en escena. Y precisamente por eso la mayoría de la gente no cambia. Incluso lo entienden, pero no lo hacen. Incluso quieren hacerlo, pero no hacen lo que hay que hacer el tiempo suficiente. Y entonces el ciclo se repite. Pero quizá esta vez empiezas a ver de otra manera. Quizá esta incomodidad sea más fuerte. Quizá te estés dando cuenta de que seguir así ya no es una opción. Y si eso está pasando, así que estás más cerca del cambio de lo que crees. Pero aún hay un detalle importante que puede definir si realmente vas a dejar este lugar o si volverá al mismo patrón después de que termine este video. Y la mayoría de la gente lo ignora por completo. Si esto te ha conmovido, comenta o yo no quiero arrepentirme. O escribe, empiezo hoy. ¿Por qué asumirlo ahora? Puede ser el primer paso real hacia el cambio. Pero presta atención, porque lo que viene ahora es lo que transformará esta decisión en algo concreto o hacer que muera hoy. Pero presta atención, porque lo que viene ahora es lo que transformará esta decisión en algo concreto o hacer que muera hoy, porque la mayoría de la gente piensa que necesita un gran cambio para empezar a ver resultados. Creen que tienen que girar la llave de una vez, cambiarlo todo de un día para otro, crear una rutina perfecta, despertarse motivados cada día, tener una disciplina inquebrantable. Y cuando se dan cuenta de que no pueden sostenerlo, simplemente se rinden. Y ahí es donde está el error. El cambio real no ocurre en estallidos de motivación. Sucede en pequeñas decisiones que se repiten cada día. Las pequeñas acciones lo cambian todo. Pero el problema es que parecen demasiado pequeños para marcar la diferencia. Así que lo ignoras. Piensas que despertarte 30 minutos antes no va a cambiar tu vida. Que hacer una tarea que llevas días posponiendo no afectará tanto. Que empezar con poco no merece la pena, pero es exactamente lo contrario. Esto es precisamente lo que genera un cambio real, porque no se trata de intensidad, se trata de constancia, se trata de que hagas lo básico, incluso cuando nadie te esté mirando, incluso cuando parece que no funciona, incluso cuando tu mente intenta convencerte de que no merece la pena. Piensa en tu rutina hoy. No tienes que cambiarlo todo, no necesitas crear un plan complejo, pero seguro que hay algo sencillo que ya sabes que deberías hacer, y no lo es. Puede que sea despertarse un poco antes para tener un tiempo para uno mismo. Puede ser dejar de coger el móvil en cuanto te despiertas y empezar el día con más presencia. Por fin podría ser organizar algo que llevas semanas posponiendo. Puede ser estudiar durante 20 minutos. Podría ser dar un pequeño paso hacia algo que quieres construir. Nada de esto parece grandilocuente, pero ahí es donde reside el poder. Porque cuando empiezas a hacer cosas pequeñas de forma constante, empiezas a cambiar la forma
en que te ves a ti mismo. Deja de ser alguien que solo piensa y se convierte en alguien que ejecuta, y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque no se trata solo del resultado externo, se trata de la identidad que construyes. Cada vez que cumples algo que te prometiste, por pequeño que sea, fortaleces tu confianza, y la confianza no viene de la motivación, viene de la acción repetida. Ahora piensa en cuántas pequeñas cosas has evitado ese mensaje. Tienes que responder. Esa tarea sencilla que llevaría unos minutos. Esa decisión que sigues insistiendo porque lo haré más tarde. Esto se acumula y no solo ocupa espacio en tu rutina, ocupa espacio en tu mente. Te hace más pesado, más atascado, más alejado de cualquier sensación de progreso. Ahora imagina lo contrario. Imagina que empiezas a resolver estas pequeñas cosas sin darle demasiadas vueltas, sin esperar la voluntad, solo haciendo poco a poco. Despejáis el camino, crea ligereza. Haz espacio para cosas más grandes, porque es mucho más fácil avanzar cuando no tienes que cargar con un montón de pequeñas tareas que podrías haber resuelto. Y aquí llega un punto que poca gente se da cuenta. La procrastinación no es pereza. La mayoría de las veces es una acumulación de pequeñas decisiones que no se toman. Eres tú dejando cosas sencillas para después, hasta que todo parece demasiado grande para empezar. Y entonces te quedas paralizado. Pero cuando empiezas pequeño, desbloqueas. Así de simple. Ahora déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Decides despertarte 30 minutos antes. El primer día es difícil, sientes el peso, el deseo de volver a dormir, pero te levantas. El segundo día sigue siendo incómodo. El tercero, un poco menos. Y cuando te des cuenta, lo que parecía imposible, ahora forma parte de su rutina. Y esos 30 minutos empiezan a tener impacto. Aprovechas este tiempo para pensar, para planificar, para hacer algo por ti mismo. Y empieza a cambiar todo tu día. O si no, decides dejar de posponer tareas pequeñas. En vez de dejarlo para más tarde, lo resuelves enseguida. Cosas sencillas, rápido, pero sí marcan la diferencia. Y esto crea un efecto acumulativo. Empiezas a sentirte más en control, más productivo, más ligero. Y eso alimenta tu motivación de forma natural. ¿Ves la diferencia? No esperaste a sentirte motivado para actuar. Ahora actuaste. Y eso generó motivación. Es un ciclo completamente distinto. Y así es como realmente ocurre el cambio. No es un día perfecto. Es en varios días ordinarios. No es en las decisiones importantes. Es en pequeñas elecciones repetidas. Y lo más importante, cualquiera puede empezar así. No importa cómo estés hoy. No importa lo tarde que creas que llegas. Si empiezas poco a poco, pero para empezar, de verdad, el cambio es inevitable. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de esperar el momento perfecto y empezar con lo que tienes hoy? Porque eso es lo que separa a quienes cambian de aquellos que permanecen en el mismo lugar. No es conocimiento, no es talento. Es una acción sencilla, repetido todos los días. Y quizá no sea tan emocionante como imaginabas. Quizá no tenga ese brillo de una gran sorpresa, pero es real. Y eso es lo que funciona. Ahora, respóndeme con sinceridad. ¿Cuál es la pequeña acción que sabes que tienes que empezar hoy? No mañana, no hoy. Puede ser algo sencillo, pero tiene que ser real. Si quieres comprometerte, comenta abajo en un paso al día o apunta exactamente qué pequeña acción vas a empezar hoy. Porque cuando lo pones en palabras, aumentas las posibilidades de hacerlo realmente. Pero hay un detalle que casi nadie te cuenta sobre este proceso. Algo que hace que mucha gente empiece y parar a mitad de camino, incluso sabiendo todo esto. Pero hay un detalle que casi nadie te cuenta sobre este proceso. Algo que hace que mucha gente empiece y parar a mitad de camino, incluso sabiendo todo esto. Es solo que
Al principio, nadie te creerá. Y esto pesa más de lo que parece, porque cuando decides cambiar, cuando empiezas a actuar de forma diferente, cuando intentas construir disciplina, crear nuevos hábitos, salir de la rutina que siempre te ha frenado, entras en territorio silencioso, un lugar donde no hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay validación. De hecho, muchas veces es justo lo contrario. Hay duda, hay gente que lo desacredita, hay comentarios como esto no va a durar, en un rato parás. Siempre intentas rendirte y aunque nadie lo diga directamente, lo sientes, se ve en los ojos, en el sentido en que la gente no se lo toma en serio, en la forma en que ignoran su cambio. Y esto puede desmotivarte, porque en el fondo, todo el mundo quiere apoyo, todo el mundo quiere sentir que va por buen camino, que está haciendo algo que vale la pena. Pero al principio no lo permitirás. Y ahí es donde mucha gente regresa, no porque no fuera capaz, sino porque no podía sostener su propia decisión sin validación externa. Y esa es una de las partes más difíciles del proceso. La soledad de intentar cambiar mientras todo a tu alrededor sigue igual. La soledad de tomar decisiones diferentes mientras las personas cercanas a ti siguen el mismo patrón. La soledad de decir no a cosas a las que siempre has dicho sí. Y eso te conmueve, porque empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Merece la pena? ¿Estoy exagerando? ¿Realmente funcionará esto? Y si no tienes cuidado, empiezas a retroceder, adaptarse de nuevo a lo que sea cómodo, abandonar el proceso antes incluso de ver resultados. Pero aquí es precisamente donde está el punto de inflexión. Porque la verdad es simple y directa: tienes que creer antes que nadie, antes que tu familia, antes que tus amigos, antes de cualquier validación externa. Y no es creer con absoluta certeza, es lo suficientemente creyente para continuar, incluso con dudas, incluso con miedo, incluso sin resultados, porque la verdadera confianza no precede a la acción. Llega después de que te hayas demostrado a ti mismo que puedes seguir adelante. Ahora piensa en cuánta gente empieza algo nuevo, lleno de energía, y parar en la primera dificultad, no porque fuera imposible, sino porque esperaban un reconocimiento rápido, esperaban resultados inmediatos, esperaban que alguien dijera: sigue, vas por buen camino. Pero nadie lo dijo. Y entonces pararon. Pero ¿quién cambia realmente? Pasa por esta fase. Pasa por duda, va a través de la falta de apoyo, pasa por la sensación de estar solo, y sigue igual. Esto se llama persistencia. Y la persistencia no consiste en no fallar nunca. Se trata de no rendirse contigo mismo, aunque parezca más fácil volver atrás. Ahora déjame llevarte esto a la vida real, a cómo sucede a diario. Empiezas a despertarte antes. Al principio, nadie se da cuenta. A los pocos días alguien comenta: ¿por qué es eso? Empiezas a organizarte mejor. Alguien dice: esto no va a durar. Empiezas a centrarte más en ti mismo. Alguien dice: has cambiado y dependiendo de cómo lo interpretes, puedes volver a ser como eras antes, solo para que no se sienta fuera de lugar, solo para que no parezca diferente, solo para no enfrentarme a esta sensación de estar solo en el proceso. Pero déjame decirte muy claramente, si sigues intentando complacer a todos, nunca construirás la vida que quieres, porque el cambio te molesta, especialmente a quienes no quieren cambiar. Y cuando empiezas a actuar de forma diferente, rompes patrones, y esto genera una reacción. Pero eso no es señal de que estés equivocado, es una señal de que estás saliendo de lo común. Y salir de lo común requiere valor. Valor para seguir incluso sin aplausos. Valor para insistir incluso sin un resultado inmediato. Valor para confiar en el proceso.
cuando nadie más ve valor. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Pero aquí es donde pocos continúan. Y esos pocos son ellos quienes transforman sus propias vidas. Ahora presta atención a eso. No necesitas que todo el mundo lo crea. Solo tienes que no rendirte demasiado pronto, porque los resultados llevan tiempo. El cambio lleva tiempo. La construcción lleva tiempo. Y si te detienes al principio, nunca sabrás hasta dónde podrías llegar. Ahora junta todo esto con lo que hemos dicho hasta ahora: disciplina, acción, constancia, pequeñas decisiones, persistencia, incluso sin apoyo. ¿Ves cómo todo se conecta? No es solo una cosa, es un conjunto de actitudes que, juntas, empiezan a cambiar el rumbo de tu vida. Y todo esto lleva a un punto sencillo pero poderoso. Tienes que actuar incluso sin voluntad, incluso sin apoyo, incluso sin certeza. Porque al final del día, la acción siempre gana el pensamiento. Pensar demasiado está atascado. Esperar demasiados retrasos. Dudar demasiado paraliza. Pero actuar, aunque sea pequeño, crea movimiento. Y el movimiento genera cambio. No tienes que estar preparado. No tienes que tenerlo todo resuelto. No necesitas estar garantizado de que funcionará. Solo tienes que empezar. Porque hoy aún hay tiempo para cambiar algo. Hoy aún hay tiempo para tomar una decisión diferente. Hoy todavía hay tiempo para hacer algo que te acerque a la vida que deseas. Aunque sea pequeño, aún pero real. Ahora quiero desafiarte. Después de este video, ni mañana, ni pasado mañana, cuando termines, hace algo. Cualquier cosa que te haga desubicar. Puede ser sencillo, pero tiene que ser acción. Si lo has entendido, comenta abajo, empiezo ahora. O escribe, aire, hasta el final. Porque el compromiso no es lo que sientes, es lo que haces. Incluso cuando no siente nada ahí. Y quizá este es exactamente el momento en que todo empieza a cambiar para ti. Quizá este es exactamente el momento en que todo empieza a cambiar para ti. Pero solo si haces lo que hay que hacer a partir de ahora. Porque al final de todo, después de todo lo que has oído hasta ahora, después de todas las reflexiones, todas las incomodidades, todas las verdades que has reconocido, todo se reduce a una cosa: acción. No se trata de pensar más, no se trata de planificar más, no se trata de esperar el momento perfecto, se trata de levantarse. Y lo hacen incluso sin voluntad, especialmente sin voluntad, porque es muy fácil engañarse pensando que hay que estar listo para empezar. ¿Quién necesita sentir confianza, claridad, motivación? Pero eso casi nunca precede a la acción. Eso viene después. Llega cuando empiezas, cuando cometes errores, cuando aprendes, cuando continúas. No tienes que estar preparado, solo tienes que empezar. Y sé que hay una parte dentro de ti que aún duda. ¿Quién sigue pensando lo haré luego? Mañana empiezo, cuando esté mejor lo intentaré. Pero esa misma parte te ha frenado varias veces antes. Y si sigues escuchándola, nada cambia. La vida que deseas no aparecerá sola. El cambio que esperas no ocurrirá por casualidad. Empieza en el momento en que decides actuar de otra manera, incluso con duda, incluso con miedo, incluso sin garantía, porque la verdad es sencilla. La acción siempre gana el pensamiento. Pensar demasiado te frena. Agir sí, libertad. Pensar demasiado te pone en la misma situación. La actuación, aunque sea pequeña, te pone en marcha. Y el movimiento lo es todo, porque quienes están en movimiento pueden adaptarse, mejorar, crecer. Pero quien está quieto simplemente observa cómo pasa su propia vida. Y no hablo de hacer algo grande hoy, hablo de hacer algo real,
Algo que sabes que tienes que hacer y ha estado posponiendo puede ser pequeño, pero tiene que ser ahora. Porque hoy aún hay tiempo para cambiar algo. Hoy aún hay tiempo para tomar una decisión diferente. Hoy aún hay tiempo para dar el primer paso. Y no subestimes este primer paso, porque es lo que rompe el ciclo. Él es quien se demuestra a sí mismo que puedes hacerlo. Es lo que transforma la intención en realidad. Ahora déjame decirte algo muy claro. Nadie lo hará por ti. Nadie vivirá tu vida por ti. Nadie construirá tu futuro por ti. Eres tú. Siempre fuiste tú. Y siempre serás tú. Y eso puede parecer pesado, pero en realidad es liberador, porque significa que no dependes de nadie para empezar. No tienes que esperar la aprobación. No tienes que esperar a que las condiciones sean perfectas. Solo tienes que decidir y sostener esta decisión con acciones, incluso en los días difíciles, aunque no parezca suficiente. Incluso cuando nadie está mirando, porque ahí es exactamente donde ocurre el cambio. Detrás de las cámaras, en constancia, en disciplina silenciosa. Ahora quiero que hagas algo sencillo, pero muy importante. Si este video te ha hecho sentido, si en algún momento te viste aquí, si alguna parte te despertó, escribe aquí en los comentarios una palabra contundente: acción. O escribe: he decidido cambiar. Esto no es solo interacción, esto es compromiso. Y el compromiso cambia el comportamiento. Si has llegado hasta aquí, ya demuestra que buscas algo diferente. Así que no se detiene ahora. Suscríbete al canal, porque este tipo de contenido es precisamente lo que te mantendrá enfocado cuando la motivación se vaya. Deja el like, porque esto hace que este video llegue a más personas que también necesitan escucharlo ahora. Y principalmente, mira el siguiente video que aparece en pantalla. No rompe ese ritmo, no vuelve a automático, en continúa, porque todo lo que necesitas no está en un solo momento, está en continuidad. Y ahora, antes de que te vayas, lleva esto contigo. No tienes que estar preparado, solo tienes que empezar. Levántate. Y así, después de este video, haz algo que te acerque más a la vida que deseas. Aunque sea pequeño, pero sí lo es, porque quizá este es el primer día del resto de tu vida.